Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la fotosíntesis, entrando en detalle en su fase lumínica y en su fase oscura. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la fotosíntesis, entrando en detalle en su fase lumínica y en su fase oscura. Empezamos por la fase lumínica, aquella fase que, como ya vimos en anteriores vídeos, ocurría en los tilacoides del cloroplasto y era dependiente de la luz. Lo que ocurría es que en esos tilacoides o en ese grana dentro del cloroplasto teníamos una serie de pigmentos fotosintéticos que se almacenaban o que se agrupaban en complejos funcionales conocidos como fotosistemas, en el que, como vimos, esos fotosistemas, los pigmentos iban cediendo la energía de la luz por resonancia a una molécula especial de clorofila que cuando se excitaba liberaba electrones. Así que, como sabéis, y como os acabo de contar, la luz al incidir sobre los fotosistemas van a hacer que, al incidir sobre el fotosistema 2 o sobre el fotosistema 1, los electrones de las clorofilas se exciten muchísimo. Y lo que va a ocurrir es que estos electrones, al estar con tanta energía, van a convertirse o se van a ceder muy fácil, se van a convertir en unos reductores muy potentes. Ese electrón, por tanto, va a viajar del fotosistema 1 a la ferredoxina y del fotosistema 2 paralelamente. Por un lado tenemos el fotosistema 1 y por otro lado tenemos el fotosistema 2. Pues al mismo tiempo que el fotosistema 1 se lo cede a la ferredoxina, el fotosistema 2 se lo va a ceder a la plastoquinona. Seguimos y el electrón de la ferredoxina, esa pelotina roja que estáis viendo, se va a ceder al complejo NADP reductasa. Y en resumidas cuentas, ese electrón, al cederlo sobre el NADP+, ¿qué va a ocurrir? Que va a generar poder reductor en forma de NADPH. Eso por parte del fotosistema 1. El electrón del fotosistema 2 sigue en marcha y de momento está en la plastoquinona. Posteriormente irá al citocromo B6F y, como podéis observar, al ir moviendo estos electrones se va generando un bombeo de protones al interior del tilacoide y, como sabéis, ese bombeo de protones en última instancia me va a permitir sintetizar energía en forma de ATP. Seguimos, ese electrón genera poder reductor, el electrón del fotosistema 1, como estáis observando, mientras que el electrón del fotosistema 2 va a la plastocianina y finalmente, se va generando ATP por ese gradiente de protones que dije anteriormente, y ese electrón de la plastocianina acaba en el fotosistema 1 y, por tanto, ese electrón que perdió el fotosistema 1, esa pelota roja que ahora lo tiene en forma de poder reductor de NADPH, pues ya ha recuperado esa pelota, ya ha recuperado ese electrón el fotosistema 1. ¿Qué problema hay? Que el que ha perdido la pelota ahora es el fotosistema 2, es decir, se queda deficitario de electrones. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre la fotólisis del agua. El agua, con la energía de la luz, con ese fotón, se va a extinguir en hidrógeno, electrones y oxígeno. Por eso desprende oxígeno como subproducto, pero lo que nos interesa son esos electrones que van a parar al fotosistema 2. Por tanto, los recupera y así puede volver a realizar el ciclo. Este ATP y este poder reductor generado en esta fase dependiente de la luz que ocurre en el tilacoide, va a ser utilizado posteriormente en la fase oscura. Dentro de la fase lumínica podemos hablar de dos principales esquemas: el transporte en Z o acíclico y el transporte cíclico. El transporte acíclico o transporte en Z ocurre de la siguiente manera, y es el que acabo de explicar. Tenemos dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotosistema 2 se llama P680 porque es la longitud de onda que más le excita, y como sabéis, al excitar los electrones se van cediendo a una cadena que, como dijimos, era plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina. En resumidas cuentas, al moverse ese electrón de menor a mayor potencial de reducción, se va generando un gradiente de protones que permitirá, al acumularse y al ser muy impermeable, pasar por una ATP sintasa que generará energía, al igual que vimos en el caso de la mitocondria. Por otro lado, el electrón del fotosistema 1 se va a ceder al complejo NADP reductasa que generará poder reductor. Por tanto, tenemos por un lado protones, que es sinónimo de energía en forma de ATP, por otro lado tenemos poder reductor y por otro, debido a que el fotosistema 2 se quedaba sin electrones, era necesario romper una molécula de agua gracias a la acción de la luz
para resintetizar o para reponer ese electrón que ha perdido el fotosistema 2. Por otro lado, tendríamos un esquema de transporte de electrones cíclico en el que solo participa un fotosistema. En este caso es el fotosistema P700, el fotosistema 1, que va a ceder ese electrón activado a la ferredoxina, que en vez de cedérselo al complejo NADP reductasa para generar poder reductor, no se lo cede a él, sino que se lo cede al citrocromo B6F, posteriormente a la plastocianina, y vuelve a caer en el fotosistema 1. Aquí, ¿qué observo? Solo observo que hay un bombeo de protones, por tanto sintetizará ATP, pero no es necesaria la fotólisis del agua, por tanto no sintetiza o no libero oxígeno, porque no es necesario reponer ese electrón, porque ese electrón siempre está haciendo un ciclo, y tampoco genero poder reductor, porque ese electrón no va al complejo NADP reductasa, sino que va al citocromo B6F. Esas son las principales diferencias. Mientras que el esquema en Z genero oxígeno, ATP y poder reductor, aquí solo genero ATP. Y ahora vamos con toda esa energía química en forma de ATP y poder reductor, la vamos a utilizar para algo. ¿Para qué? Para en la fase independiente de la luz, que puede ocurrir durante el día y la noche, en el estroma del cloroplasto, lo que conocemos como ciclo de Calvin, va a fijar ese dióxido de carbono para sintetizar su propio alimento. Empezamos como una ribosa 5-fosfato con la energía del ATP va a transformarse en ribulosa 1,5-bifosfato, que gracias a la acción de una conocida enzima que tenéis que saber, la rubisco, ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, la rubisco para los amigos, lo que va a hacer es que esa ribulosa 1,5-bifosfato va a coger ese CO2 y va a formar dos triosas oxidadas. No hace falta saber el nombre, pero si alguien quiere saberlo, el ácido 3-fosfoglicérido, o yo lo conozco como el 3-fosfoglicerato. Posteriormente, esas dos triosas oxidadas se van a reducir. Para ello necesito utilizar el ATP y el poder reductor que he generado en la fase lumínica. Y esas triosas oxidadas las convierto en triosas reducidas. Del 3-fosfoglicerato paso al gliceraldehído 3-fosfato. Y por tanto genero esas dos triosas reducidas. ¿Qué pasa? Que esas dos triosas reducidas, parte tengo que regenerar esa ribulosa 1,5-bifosfato de 5 átomos de carbono y parte tengo que sintetizar mi propio alimento. Dos triosas, que las triosas tienen 3 átomos de carbono, 2 por 3, 6. Pero si tengo que regenerar esa ribulosa que tiene 5, como salen las matemáticas, solo tengo una ganancia neta de un carbono por vuelta al ciclo. Por tanto, para sintetizar glucosa es necesario 6 vueltas al ciclo para su síntesis. Y sin nada más que decir, espero que no haya sido muy complejo y que haya sido un poco didáctico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda la podéis poner por los comentarios o consultarla en el blog, que os dejo el enlace aquí abajo, y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!